Vamos a empezar con el tema del día. Hoy sí vamos a entrar de lleno a ver cómo se estudian sistemas físicos y cómo se realizan representaciones gráficas. ¿Sí? Bien. Aquí está entonces. Vamos a hacer el estudio experimental de sistemas físicos y vamos a comenzar a estudiar las representaciones gráficas, que son justamente herramientas muy poderosas para estudiar experimentalmente sistemas físicos. Bueno, primero, ¿por qué decimos que por qué la física es una ciencia experimental? ¿Por qué necesitamos hacer experimentos de física? Bueno, tenemos aquí la opinión de tres autores importantes de trabajos, libros de texto de física universitaria, que nos van a dar algunas pistas, ¿no? Tenemos primero una frase tomada de Ciertemansky, que dice que la física es una ciencia experimental. Los físicos observan los fenómenos naturales e intentan encontrar los patrones y principios que los describen. Así lo dice Ciertemansky. El físico argentino Juan Roederer, en su libro Mecánica Elemental, publicado por Eudeva, reeditado por Eudeva en 2002, un muy antiguo texto de física que es recomendable para quien quiera leerlo, dice que los fenómenos bajo análisis deben observarse y medirse. Cualquier aseveración en física carece de sentido si la misma o sus consecuencias lógicas no pueden ser comprobables experimentalmente. O sea, cualquier afirmación que uno haga dentro de la física, si no tiene, porque si ella misma, esa afirmación o alguna consecuencia de esa afirmación, no tiene alguna, carece de sentido. Eso es lo que nos dice Juan Roeder. Y por último, Richard Feynman, lo voy a traducir, lo tomé en inglés a la sigla, pero la traduzco ahora al toque, dice que los principios de la ciencia, casi su definición, son que la prueba de todo conocimiento es el experimento. El experimento es el único juez de la verdad científica. Pero, ¿cuál es la fuente de conocimiento? ¿De dónde vienen las leyes que tenemos que probar? Y dice Feynman, el experimento en sí mismo ayuda a producir estas leyes. O sea, son los experimentos los que nos dan aquello sobre lo cual tenemos que emitir las leyes y probarlas con el experimento, ¿sí? Y la prueba de todo conocimiento es el experimento, ¿sí? Estos son, nos pusimos filosóficos para entender, pero con estas frases de estos tres autores de distintas épocas, de distintas nacionalidades, estamos afirmando que la base del conocimiento en física es el experimento y el control de que una afirmación en física es verdad es el experimento. Y ahora vamos a ver qué otros aspectos tiene esta cuestión de pensar experimentos para probar afirmaciones en física. ¿Sí? Una nueva tandita de afirmaciones. Del Ciertemansky te ha tomado esto que dice: comentaremos la naturaleza de la física teórica y el uso de modelos idealizados para representar sistemas físicos. ¿Sí? Acá está introduciendo un concepto muy interesante. Modelos idealizados para representar sistemas físicos. Y cualquier teoría física tiene un intervalo de validez fuera del cual no es aplicable. A menudo, un nuevo avance en física extiende el intervalo de validez de un principio. Bueno, tenemos dos cosas gordas para rescatar. Un tema es los modelos idealizados y otra cuestión es que las teorías de física tienen un intervalo de validez. ¿Sí? Bien.
Roederer nos dice, en base a 50 años en la profesión, me permito afirmar que la física es tanto un arte como una ciencia y una técnica. El arte de construir modelos mentales apropiados y la ciencia de formular métodos cuantitativos para la predicción o postdicción del comportamiento de un sistema y la técnica de extraer la información necesaria de la naturaleza. ¿Sí? Y finalmente, Feynman, para cerrar esta parte filosófica, que nos dice, cada porción o parte de la naturaleza en su totalidad es siempre apenas una aproximación de la verdad completa, o de la verdad completa hasta ahora, que sabemos hasta ahora. De hecho, todo lo que sabemos es solo alguna clase de aproximación, porque sabemos que no sabemos todas las leyes hasta ahora. ¿Sí? Bueno, con todo esto estamos fundamentando dos cosas muy importantes. En física hay que experimentar, pero para experimentar elaboramos modelos que son representaciones idealizadas de la realidad, y sobre la base de los modelos que elaboramos, realizamos los experimentos y evaluamos los resultados. ¿Sí? Esa sería la síntesis de todas estas afirmaciones de autores de distintos libros. Bueno, pero ¿qué es un modelo de física? Rápidamente nos podemos dar una idea. Un poco caricaturesca, pero creo que van a captar la idea. Supongamos que nos interesa estudiar la dinámica de este sistema físico, un burrito, ¿sí? Queremos estudiar la dinámica del burrito, cómo se mueve el burro, ¿sí? Entonces, no podemos tratar de abarcar con nuestro estudio todas las variables que involucran la dinámica del burrito. Entonces, lo que podemos hacer es tomar algunos elementos centrales, importantes del burrito y ver si con la descripción de esa parte de la realidad nos alcanza. Eso es construir un modelo, ¿sí? Tomamos partes de la realidad, estudiamos esas partes de la realidad y vemos si el todo responde más o menos a la descripción que hemos obtenido de una parte. Pero lo que hemos hecho es esto. Hemos reducido el sistema complejo a una cosa muy sencilla y muy elemental. Esta primera etapa decimos, bueno, a ver, consideremos el burrito como un cuerpo esférico y sin roce. ¿Qué estamos haciendo con eso? Estamos quedándonos con el atributo principal del burrito, que es que tiene masa, ocupa un lugar en el espacio y se puede mover. Eso es nuestro primer modelo. Muy simplificado, ¿no es cierto? Muy simple. Pero nos permite ya plantear una serie de hipótesis sobre los movimientos que puede hacer el burrito. Bueno, pero si analizamos las predicciones que nos salen del modelo del burrito esférico y sin roce, puede salir que los enunciados que saquemos de ahí sean muy limitados y no cubramos toda la realidad. Entonces, bueno, vamos a agregarle más detalles a nuestro modelo. Podemos pasar a un segundo modelo donde ya al burrito lo consideramos como un cuerpo más o menos elipsoidal, para considerar la panza del burrito. Le pusimos patas, porque el burrito no rueda, el burrito camina. Le pusimos una cabeza y ojos, y ya tenemos una aproximación mayor. Es decir, hemos agregado más elementos a nuestro modelo, a nuestra representación de la realidad, y las predicciones que podemos hacer a partir de este segundo modelo ya son un poco más amplias, tienen más alcance. El campo de aplicación de las conclusiones que saquemos de este modelo va a ser más grande, ¿sí? Y finalmente, mediante sucesivas aplicaciones y haciéndolo cada vez más complejo al modelo, iremos teniendo al final modelos cada vez más parecidos o que abarquen aspectos cada vez más complejos de la realidad que queremos describir. Este modelo, nuestro modelo final, ya se parece bastante al real, ¿no es cierto?, al sistema real. Entonces, esta idea, un poco caricaturizada, nos da un esquema de cómo funcionamos en física para buscar las leyes de la naturaleza.
partimos de pensar primero en lo más simple, en tomar los elementos esenciales de las cosas y tratar con eso de dar nuestra primera descripción. Si eso no nos da una descripción satisfactoria o nos da un campo de alcance de las leyes que deducimos muy reducido, podemos hacer progresivamente más complejo nuestro modelo e ir obteniendo resultados cada vez más satisfactorios. ¿Sí? Bien, esta es la idea entonces de la evolución de un modelo en ciencias en general y en física en particular. Que estamos acostumbrados a hacernos representaciones de la realidad, a hacernos modelos de la realidad, queda claramente ilustrado en este hermosísimo dibujo del Renacimiento, donde lo que está representado ahí es nada más ni nada menos que el universo. Es decir, todo aquello que se entendía que conformaba el universo está representado en este esquema, que es el modelo que se tenía en la época renacentista de cómo funcionaba el universo. En el centro del universo está la Tierra, y alrededor de la Tierra giran los astros. Incluso el Sol gira alrededor de la Tierra. Y giran la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, que son los únicos planetas que se conocían en aquella época. Y todas las estrellas y todos los otros cuerpos celestes que no fueran esos planetas, o el Sol o la Luna, estaban incluidos en una esfera exterior que se llamaba la esfera celeste. ¿Sí? Este modelo, por sencillo que parezca, por ilógico que nos parezca ahora, explicaba para la gente del Renacimiento y para gente de la Antigüedad, explicó muchísimas cosas, muchísimos fenómenos que se observaban en el cielo. Este modelo así de sencillo permitía predecir los eclipses de Sol y de Luna. Teniendo con este sencillo modelo datos de los movimientos de los astros en el cielo, se podían predecir los eclipses. Así que, y duró miles de años, desde la época de Claudio Ptolomeo en el Egipto helenizado, hasta el propio Renacimiento, hasta el advenimiento de Galileo Galilei. Esta fue la representación del universo que estuvo la gente en su cabeza. Este era el modelo del universo. Y esto les permitía explicar qué pasaba en el cielo, y por qué también ocurrían las estaciones, ¿sí? Por qué la repetición del día y de la noche, etc. ¿Sí? Incluso los modelos básicos, y desde nuestro punto de vista actual, equivocados, también tenían evoluciones. Por ejemplo, en el mismo Renacimiento apareció este otro segundo modelo, también geocéntrico, es decir, también con la Tierra en el centro del universo, pero aquí se hace una pequeña corrección y a las órbitas de los planetas se les da una pequeña inclinación respecto del camino del Sol, para corregir algunas cosas que se observaban, pero que el primer modelo no explicaba. Entonces, dentro del mismo modelo se pudieron hacer correcciones, ¿sí? O sea, dentro de la misma concepción general del modelo se pudieron hacer correcciones. Ahora, decíamos que por ahí los modelos terminan teniendo un alcance limitado, terminan teniendo problemas de no responder a algunos, no poder explicar algunos fenómenos que se observan, ¿no? Y eso fue lo que fue pasando con estos modelos. Fíjense, en el modelo geocéntrico corregido, aparecen dos cosas muy interesantes aquí abajo, si miramos, estas dos cositas. Miremos con detalle este dibujito y este dibujito. Acá lo sacamos en. Esta es la representación esquemática de este mismo concepto geocéntrico. Ahí está la Tierra y los círculos de los astros que giran alrededor de la Tierra. Pero ¿qué apareció acá? Acá miren, ahí está el Sol en el centro del universo. Está la Tierra con la Luna girando en una... y Mercurio está entre la órbita de la Tierra y el Sol. Y afuera están los otros tres planetas, Marte, Júpiter y Saturno. Y finalmente las estrellas están en otro círculo.
sea que hubo una crisis dentro de la propia concepción geocéntrica. Se siguió pensando en que las órbitas de los planetas son circulares y están en ciertas esferas y que las estrellas están todas en una esfera, pero ya se hizo una corrección respecto de dónde está la Tierra y dónde está el Sol. Se pasó de la concepción de la Tierra en el centro del universo a la concepción del Sol en el centro del universo, y obviamente este sencillo modelo, esta sencilla variación ya permitía muchas explicaciones más sobre otros fenómenos astronómicos, ¿sí? Sobre todo qué pasaba con Mercurio y Venus, porque solo se los ve al amanecer y al atardecer, mientras que todos los otros planetas se los puede ver durante la noche, ¿sí? Y eso es porque justo al estar el Sol por detrás de ellos, hace que solo se los pueda ver al amanecer y al atardecer, ¿sí? Cosa que no explicaba este modelo, ¿sí? ¿Cuál fue el factor que determinó la evolución de un modelo al otro, aún dentro de la concepción errónea? Y fue lo que está acá, en este pequeño grabado que estaba al pie de este primer dibujito. Miren acá este rincón, acá este hombre parado en el techo. ¿Qué está haciendo ese hombre ahí parado en el techo? Está observando el cielo con un instrumento. Está estudiando el sistema bajo estudio, que es los planetas, el Sol y la Luna. Y acá están los científicos, con sus libros, con sus anotaciones, ¿sí? Con un globo terráqueo, están investigando. Y fue por la investigación y la observación que se pasó de un modelo a otro, ¿sí? Y este señor que está acá con una ropa muy elegante, debe ser seguro un mecenas, es decir, una persona de mucho dinero que ofrecía justamente fondos a los científicos para el desarrollo de la ciencia, que consideraban que parte de su fortuna tenía que ir destinada al progreso de la humanidad y al progreso del conocimiento. Entonces aportaban dinero para que los científicos investiguen. Bien. Y finalmente, ¿qué nos dijo Feynman que juzga si un modelo es verdadero o falso? Un experimento, un experimento. Cuando finalmente pudimos viajar al espacio y mirar el universo desde otra perspectiva que no sea nuestra propia Tierra, aquí por ejemplo está regresando el módulo lunar de Apolo 11 al módulo de comando que está en órbita alrededor de la Luna. Los hombres estaban en la Luna y pudieron ver la Tierra desde la Luna y pudieron ver el universo desde otra perspectiva. Y entonces, a partir de todo lo que se puede hacer, de poder enviar satélites, naves no tripuladas y naves tripuladas al espacio, se completa, y con todos los experimentos que se pueden hacer, se completa nuestro conocimiento de nuestro pedacito del universo y se puede extender las leyes que nosotros elaboramos para nuestro pedacito de universo a todo el resto del universo, ¿sí? Bueno, con esto doy por finalizada esta etapa filosófica de la clase de hoy y vamos a pensar ya en concreto cómo construimos nuestros modelos para estudiar física aquí, en el planeta Tierra, ¿sí? Aquí y ahora. Acá tenemos un sistema físico real, una tremenda montaña rusa, ¿sí? Y ahí va un carrito con personas. ¿Qué es lo que hace que podamos pasar de este aspecto de la realidad a una representación limitada como esta, ¿sí? Donde tenemos algo que se está moviendo con un movimiento circunferencial que nos permite pasar de aquí a aquí? Bueno, toda una serie de supuestos que hacemos sobre la realidad. Por ejemplo, que la trayectoria es circunferencial, que del carrito con las personas solo nos interesa la masa, podemos considerar como un cuerpo con masa, pero no nos interesa ni el tamaño, ni el color, ni cuántas personas están ahí, nos interesa la masa global, ¿sí? Y entonces a ese sistema de una masa que describe un movimiento circunferencial, sobre ese sistema idealizado, sobre ese modelo de la realidad, aplicamos las leyes de la física que hemos visto, aplicamos las leyes del movimiento circunferencial. Entonces podemos definir una velocidad tangencial, podemos definir la velocidad angular, podemos calcular
las aceleraciones, conociendo las fuerzas que actúan, y podemos dar una descripción completa del movimiento de este sistema. Pero las leyes de la física las estamos aplicando aquí. Y probablemente en nuestra primera aproximación despreciaremos el roce del carrito con el riel, despreciaremos el roce del aire, despreciaremos vibraciones laterales, despreciaremos un montón de cosas que hacen a la realidad, pero en primera instancia no las conocemos porque empezamos planteando el burrito esférico y sin roce. Cuando el burrito esférico y sin roce deje de darnos resultados satisfactorios, vamos a ir agregándole elementos a nuestro modelo. ¿Van comprendiendo hasta ahora las ideas, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profe. Sí. Bien, me alegro mucho. Bueno, entonces, con esto en mente vamos a abordar ahora el estudio físico de un sistema real pero sencillo, que es el caso de un péndulo. Aquí tenemos en la imagen una persona que sostiene un reloj de bolsillo mediante una cadena, ¿sí? Y por la foto se ve que ese reloj está efectuando un movimiento de vaivén. A ese sistema real lo podemos modelar, podemos pasar a elaborar un modelo en donde nos quedemos con los elementos centrales, como habíamos dicho, haciendo una serie de supuestos. Y podemos estudiar la evolución de este modelo, estudiando la evolución de este modelo, podemos ver qué tan satisfactoria es nuestra descripción del movimiento de este sistema real, ¿sí? Entonces, veamos cuáles son los supuestos que vamos a hacer. El primero, vamos a suponer que el extremo superior de nuestro péndulo está firmemente sujeto, está empotrado, o sea, las condiciones de empotramiento. ¿Saben lo que quiere decir la palabra empotramiento en física? ¿La han usado? ¿Qué está agarrado? Está muy bien, es tucumano 100%, está agarrado. Pero físicamente y elegantemente, después de toda esta charla filosófica, tenemos que usar un lenguaje un poco más sofisticado. Le diremos que están suprimidos todos los grados de libertad de este extremo. No se puede ni trasladar, ni vibrar, ni rotar, nada. Está fijo. Eso es condiciones de empotramiento. Suprimidos todos los grados de libertad. Está agarrado, dicho así en síntesis, como dijo nuestro compañero. ¿Sí? Entonces, un extremo de la cadena del reloj está agarrada, está empotrado. La propia cadena, o sea, el vínculo entre el soporte y el cuerpo que oscila, lo vamos a considerar como un cuerpo inextensible y sin masa, ¿sí? Y lo consideraremos también unidimensional. No está puesto ahí, pero también es unidimensional. Es una línea, o sea, no tiene otras dimensiones, no tiene elasticidad, ni se estira ni se contrae, y no tiene masa, no tiene inercia. Ese es parte de los supuestos que estamos haciendo. Es bastante burrito, esférico y sin roce hasta ahora, ¿no es cierto? Bien, ¿qué otro supuesto vamos a hacer? Que el cuerpo mismo, el reloj que va y viene en el extremo de la cadena, va a ser para nosotros la famosa masa puntual. ¿Y qué es una masa puntual? Es un cuerpo que tiene masa, pero que sus dimensiones son menores que la incertidumbre con que se las mide. O sea, tiene un tamaño más chico que la incertidumbre con que se puede medir ese tamaño. Entonces, desde el punto de vista que hemos estudiado hasta aquí en el laboratorio, si las dimensiones son menores que la incertidumbre, las dimensiones son cero. Entonces este cuerpo tiene dimensiones cero. Y el único rasgo característico que le queda es su masa. ¿Sí? ¿Qué otro supuesto vamos a hacer? Que la única fuerza interviniente en todo el sistema es el peso de ese cuerpo puntual. Esa es la única fuerza que hay. Y por último, vamos a poner lo que se llama una condición de borde, una condición de contorno o una condición inicial. Vamos a decir desde dónde lo ponemos a oscilar al péndulo, ¿sí? ¿Cuál va a ser
O sea, la el ángulo, máxima amplitud, perdón, el ángulo sería. es un valor particular del ángulo. Es el máximo valor que tiene el ángulo en el momento de ponerlo a oscilar al sistema. Está Claro, representado con la letra griega tita mayúscula, ¿sí? El ángulo en cualquier otro instante, el ángulo en cualquier otro instante está dado por el ángulo tita minúscula, ¿sí? Ese es el ángulo, esa es la coordenada angular, la posición del hilo inextensible respecto de la posición de equilibrio para cualquier instante. Y tita mayúscula representa la máxima amplitud, el máximo valor que tiene el ángulo, ¿sí? ¿Se entiende entonces? sí, profesor. Muy bien. Bien, entonces, miren qué simple es nuestro péndulo simple. Limpiándolo de todos detalles, aquí está lo esencial. Una masa puntual suspendida de un hilo inextensible y sin masa de longitud L, ¿no? Y esta línea vertical nos está marcando el punto de equilibrio, es decir, si esta masita puntual estuviera ahí en ese punto, estaría en reposo indefinidamente, ¿no es cierto? Porque solo está actuando su peso. Entonces, ahí estaría en reposo indefinidamente. Pero aquí está apartado del equilibrio y como consecuencia podemos decir que, por ejemplo, tiene una cierta energía potencial gravitatoria respecto de la posición de equilibrio, ¿sí? Porque respecto de esta posición de equilibrio, la masa está a una altura h. Y por consiguiente, si estamos en el campo gravitatorio de la Tierra, ahí tiene una cierta energía potencial. Entonces, cuando yo lo libero al péndulo, ya no lo sostengo más, por acción de las fuerzas actuantes, ¿qué va a pasar? Y el tipo se va a querer mover. Aquí la única fuerza no equilibrada es esta fuerza, ¿no es cierto? Ah, perdón, acá una cosita más. Esta letra X que está en el Sierre-Szymanski es una coordenada lineal, pero que representa longitud de arco, ¿sí? Es una coordenada que representa longitud sobre esta línea de trazo, ¿sí? ¿Alguna vez han visto la coordenada arco en una circunferencia? ¿No? ¿Cómo se expresa un ángulo en radianes, jóvenes? Este ángulo tita, ¿cómo lo expreso en radianes? Aquí es igual el ángulo tita. ¿Se lo multiplica por pi y se lo divide en 180? No, bueno, pero usted ya ahí está haciendo trampa. Usted ya lo midió en sexagesimales y lo está convirtiendo a radianes. Sin convertirlo a radianes, ¿cómo se expresa un ángulo en una circunferencia? ¿No lo vieron nunca? ¿Nunca vieron el círculo trigonométrico? No, sí lo vimos, solo que no. Bueno, no se acuerdan. No era que, o sea, que el radian era la longitud del arco que era igual al radio de la circunferencia. Esa es la definición de un radián. Pero ahí usted me está diciendo exactamente la clave de todo. Eso es cuando el ángulo mide un radián, la longitud del arco abarcado por ese ángulo, la longitud de arco abarcado por un ángulo de un radián es igual al radio. Es decir, yo tendría que tomar una porción de arco cuya longitud sea igual al radio, y entonces el ángulo que yo tengo ahí encerrado sería el ángulo de un radián. Pero ahí está implícita la definición. Cualquier ángulo expresado en radianes es la razón entre la longitud del arco, perdón que se me escapa el mapa, la longitud del arco dividido el radio. Esa es la definición. Este ángulo tita es simplemente el ángulo, la longitud X, desde este punto cero hasta la posición actual de la masa M, cuánto mide este pedacito de arco, dividido en el radio. Longitud sobre longitud, entonces me da adimensional. Eso es el radián. Por supuesto tiene que estar definido en el radio R, la dimensión del radio R, acá se llama L, es la longitud del hilo inextensible, ¿sí? Entonces, si yo hago el X sobre L, eso me da el ángulo tita expresado en radián. ¿Han comprendido eso, jóvenes?
Por eso estaba la relación que nos dio nuestro compañero recién, que la circunferencia completa equivale a 2pi radianes. Porque ¿cuánto vale la longitud de una circunferencia? 2pi por el radio. Si a la circunferencia completa 2pi por el radio la divido en el radio, me queda 2pi. Entonces el ángulo abarcado por la circunferencia completa es 2pi. ¿Sí? Pero cualquier otro ángulo distinto es simplemente la longitud del arco dividido el valor del radio. Bueno, esa fue una digresión, ¿no es cierto? Ahora volvamos a lo que estábamos diciendo. ¿Qué pasa entonces cuando yo suelto el péndulo, que ya adquirió una cierta energía potencial, está actuando esta fuerza no equilibrada? ¿Qué va a pasar? Le saco todas las indicaciones para que quede lo más despejado posible. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con un cuerpo que no está en equilibrio? Va a comenzar a oscilar. Claro, bueno, ya se adelantó unos cuantos capítulos de la serie, pero eso es lo que va a pasar. Se va a empezar a mover, ¿no es cierto? Porque está fuera de equilibrio. ¿Y qué va a hacer? Va a buscar ir a la posición de equilibrio. Habíamos dicho que la posición de equilibrio está aquí donde la dirección perpendicular intersecta la trayectoria. Aquí está la posición de equilibrio. El sistema va a buscar ir a la posición de equilibrio para hacer cero la energía, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Cuando llegue al punto cero, ¿se va a frenar y ahí se va a quedar quietito en equilibrio para siempre? No, va a tender a seguir oscilando hasta que alguna fuerza de fricción no pare. No se adelante otro capítulo, va a tender a seguir. ¿Por qué no se queda en el punto? Si ya llega al punto de equilibrio acá, al hacer este recorrido hasta acá, ¿por qué no se queda ahí si ese es el punto de equilibrio? ¿Por qué no se Porque queda? viene con energía. Porque viene con energía, sí señor, y porque viene con impulso, porque la energía potencial que tenía aquí en esta posición ahora es energía cinética, y la energía cinética se conserva, el impulso se conserva, tiene inercia, se venía moviendo el tipo acá, entonces no se va a quedar quietito ahí, va a seguir de largo. ¿Y hasta dónde va a seguir? ¿Hasta dónde va a seguir? Hasta el punto donde se acabe su energía cinética. Que va a ser como respecto de este punto. Si no hay rozamiento igual, o sea, a la misma altura. Exactamente. Se va a ir hasta el punto simétrico respecto de la línea de equilibrio. Y ahí va a empezar toda la película de nuevo, porque ahí de nuevo voy a tener la energía potencial gravitatoria respecto de la posición de equilibrio, voy a tener esta misma fuerza no equilibrada, y entonces el tipo va a estar haciendo esto. Que era lo que ya nos spoileó ahí nuestro compañero, va a estar oscilando, ¿no es cierto? Bien, no, pero está bien, han razonado bien. Entonces volvamos a este punto, donde están todas las fuerzas, y apliquemos la física. Por ahora hemos contado un cuentito, hemos dicho cualitativamente qué le va a pasar. Pero contemos la física acá en este punto, aquí donde tenemos nuestro péndulo idealizado, el hilo inextensible, la masa puntual. Aquí está la única fuerza que actúa y está descompuesta en dos direcciones. Una tangente a la trayectoria y otra perpendicular a la trayectoria. ¿Sí? Esto ya es terreno conocido para nosotros, ¿no es cierto? Estamos considerando las fuerzas que actúan sobre el sistema y la estamos descomponiendo convenientemente, de acuerdo a las características de nuestro sistema. Y ahora procedemos a hacer lo que ya sabemos. ¿Cuánto vale la fuerza, la componente en dirección perpendicular a la trayectoria? En dirección perpendicular a la trayectoria que llamaremos F sub L, porque acá el radio se llama L, es la longitud del hilo inextensible. Vale el peso por el coseno, la pelotita que está acá se repite acá, ¿no es cierto? Entonces tengo un triángulo rectángulo, la hipotenusa es la fuerza peso, entonces este cateto es mg por el coseno de tita. Ese es el módulo de la componente radial de la fuerza peso. La otra componente es la tangencial, ¿sí? Le llamaremos F sub tita,
Aquí está, esta es la componente tangencial, vale, también el mismo triángulo, si quieren, sería este segmento, pero lo traslado acá a la masa, es mg por el seno de θ. ¿Sí? Bien, hagamos ahora suma de fuerzas en esas dos direcciones, en dirección radial y en dirección tangencial. ¿Cuánto vale la suma de fuerzas en dirección radial? Fíjense que en dirección radial está la tensión en el hilo, ¿sí? Y bueno, como el cuerpito está describiendo la trayectoria circunferencial, es porque la tensión está igualando a la componente radial del peso. Entonces la suma en la dirección radial, acá es la dirección L, digamos, la suma de fuerzas en la dirección L, es cero. No pasa nada ahí. En todo momento, la componente perpendicular a la trayectoria es compensada por la tensión en el hilo. Y a pesar de que el hilo está bajo tensión... Eso sería porque no se mueve hacia arriba y hacia abajo, sino hacia los costados, nada más. Exactamente. Y bien, ¿y qué pasa con la componente mg seno? Con la fuerza tangencial, justamente lo que estaba diciendo nuestro compañero. Si hacemos la suma de las fuerzas en la dirección tangencial, ahí no hay nada que lo equilibre. Ahí tenemos una fuerza neta no nula. ¿Sí? ¿Y qué hacemos cuando tenemos una fuerza neta no nula? ¿A qué la igualamos? Masa por aceleración. A masa por aceleración. Aplicamos segunda ley de Newton, suma de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Sí? Entonces escribimos que la fuerza neta en la dirección tangencial es la masa por aceleración tangencial. ¿Sí? Porque estamos, la trayectoria que describe esta masa es circunferencial. ¿Sí? Entonces tenemos que escribir en ecuaciones de movimiento circunferencial. Masa por aceleración tangencial. Bien, pero nosotros estamos midiendo coordenada angular. Entonces conviene que expresemos nuestra aceleración tangencial en términos de angulares. Entonces la aceleración tangencial es el radio de la trayectoria por la aceleración angular eta. ¿Sí? ¿Le llamaban eta a ustedes a la aceleración angular? Espero que sí. Entonces, podemos escribir, sabiendo que f tangencial es mg seno de θ, eso lo hacemos igual a masa por radio y por aceleración angular. ¿Sí? Y si además consideramos que la aceleración angular no es otra cosa que la derivada segunda de la coordenada angular respecto del tiempo dos veces, reemplazamos y tenemos acá una ecuacionaza que sería la ecuación del movimiento de nuestro sistema. ¿Sí? mg por el seno de θ, por ahora no le demos bolilla al signo menos, eso tiene que ver con que siempre la dirección de la fuerza tangencial apunta en el sentido de la posición de equilibrio, ¿no? Pero no nos interesa por ahora. Esta es la ecuación de la trayectoria, digamos. Perdón, del sistema. Es la ecuación de movimiento del sistema, que nos permite, entre otras cosas, deducir la trayectoria. Bueno, la saquemos de limpio esa ecuación porque es muy importante. Lo primero que vemos es que hay un problemita serio acá. No es una ecuación de las que estamos acostumbrados a ver, ¿no es cierto? No es una ecuación algebraica, sencilla. Es, por empezar, una ecuación que tiene una derivada segunda. Profe, disculpe, Sí. ¿por qué sería menos la masa por la gravedad? Porque se frena. Decía, no le demos bolilla, pero tiene que ver con que consideramos que siempre, aquí en el punto inicial, por ejemplo, se ve, yo acá puedo decir que si la coordenada x es positiva hacia allá, esto es negativo, fuerza F apunta en el sentido contrario a la coordenada, pero usted va a decir, bueno, pero después X va para allá. Bueno, y la fuerza va en sentido contrario. Por eso M va así, porque M siempre es opuesta al desplazamiento, ¿sí? Por eso tiene el signo menos, porque Claro. perdón, la fuerza mg seno de θ es siempre opuesta al desplazamiento. Cuando este cuerpo se va moviendo hacia allá, la fuerza siempre está actuando hacia el sentido opuesto. Y cuando este cuerpo se mueve hacia allá, la fuerza siempre está actuando en sentido contrario al desplazamiento. Por eso es el signo menos. Pero no es esencial para nuestro análisis, ya van a ver. Claro. Bien. Decía que esta es una ecuación con la que no estamos
muy familiarizados, porque tenemos una derivada segunda respecto del tiempo y tenemos una función trascendente, o sea, una función que no es ni un polinomio, ni una raíz, ni una potencia, ni es una función trascendente, ¿sí? Como son las funciones trigonométricas, las funciones hiperbólicas, las funciones exponenciales, ¿sí? Son funciones que tienen su definición particular. Entonces, esta es una ecuación complicada, demasiado complicada. Podemos hacer un primer paso a simplificarla haciendo la siguiente consideración. Cuando uno mide un ángulo en radianes, ocurre, y los invito a que ustedes lo prueben con su calculadora, ¿sí? Que si ese ángulo en sexagesimales es menor o a lo sumo igual que 10 grados, pero expresado en radianes, ¿no? Tiene un θ en radianes menor o igual que 10 grados sexagesimales, ocurre que el seno del ángulo es muy, pero muy parecido hasta el cuarto, quinto decimal a la tangente del ángulo y es parecido al propio ángulo expresado en radianes. Es decir, estas tres magnitudes tienen el mismo valor numérico dentro de cierta aproximación. Si este ángulo θ es pequeño, ¿sí? Y por pequeño estoy diciendo un ángulo que sea del orden de 10 grados sexagesimales o menor. Hagan ustedes la prueba, conviertan 10 grados a radianes y con la cálculo váyanle dando valores. A 10 grados, a 9 grados, a 8 grados, a 7 grados, a 5 grados, a 1 grado. Cuando se aproxima mucho a cero. ¿Cómo, perdón? Cuando se aproxima más a cero. No, 10 grados es bastante lejano a cero. Está un orden de magnitud por encima de cero. Pero aún así, hasta 10 grados, el seno del ángulo, la tangente del ángulo y el propio ángulo tienen el mismo valor numérico. Entonces, esa aproximación, esa sencilla aproximación nos permite pasar de esta ecuación horrorosa a esta ecuación un poquito más digerible. Porque aquí aparece una variable, θ, y su derivada segunda. Y esta es una ecuación diferencial, igual que esta otra, pero esta es de tipo lineal, porque ahora la vinculación entre la derivada de la función, la derivada de orden que sea, de la variable, tiene una relación lineal con la propia variable. Y este tipo de ecuaciones tienen soluciones más o menos fáciles. Entonces vamos a encarar la resolución de nuestro modelo imponiendo esta simplificación adicional. Además de considerar el hilo inextensible, además de considerar la masa puntual y además de considerar que solo actúa la fuerza-peso, vamos a hacer el supuesto adicional de que la oscilación ocurre para ángulos menores de 10 grados sexagesimales. Bajo esas hipótesis, esta es la ecuación del movimiento del sistema. Bien, vamos a ver si lo podemos resolver. Para eso acá lo primero que vemos es que masa con masa se pueden cancelar, ¿no es cierto? Entonces vamos a cancelar la masa y vamos a reordenar, vamos a poner todo en un único miembro. Al coeficiente L que afecta a la derivada lo vamos a pasar también, y entonces esta es la ecuación, como le gusta a los matemáticos. Una ecuación diferencial lineal de segundo orden, homogénea, porque está igualada a cero. Esta es la ecuación. Fíjense, la solución de esta ecuación no es encontrar un valor incógnita de θ. La solución de esta ecuación es alguna función θ de la variable tiempo. Tenemos que buscar una función que nos vincule θ con el tiempo, de manera que la derivada segunda respecto al tiempo de esa función más la propia función sea cero. ¿Sí? Bueno, la propia función multiplicadita por algo, ¿no? Pero básicamente tengo que buscar alguna función tal que la derivada segunda sea más o menos lo mismo, pero opuesta a la propia función, para que esto siempre sea cero. Esto siempre tiene que ser cero, para todo valor de t. Eso nos está diciendo esta ecuación. Siempre es cero la derivada segunda de la coordenada angular respecto al tiempo dos veces, más esto por esto es siempre cero. ¿Qué tipo de función conocemos
¿Qué tipo de funciones conocemos tales que su derivada segunda sea menos la función? ¿Conocen alguna función tal que su derivada segunda sea menos la propia función? La respuesta es que sí la conocen. Lo que quiero que me digan cuáles son. Seno y coseno. Muy bien, muy bien. Las funciones seno y coseno tienen esa característica. La derivada primera del seno es el coseno. Y la derivada segunda, y la derivada del seno es menos seno. O sea, la derivada segunda es menos la función. ¿Entienden? Entonces esto podríamos buscar por el lado de las funciones trigonométricas seno y coseno, la función tita de t, e ir probando, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Miren, esta ecuación tiene como variable independiente el tiempo. Pero, ¿qué argumento le tengo que poner yo a una función seno o coseno? ¿Cuál es el argumento? ¿Qué le tengo que dar de entrada a una función seno o coseno para que me dé su valor? Un ángulo. Un ángulo. Sí, señorita, un ángulo. Y yo tengo la coordenada, y yo tengo la variable independiente tiempo. ¿Cómo puedo convertir el tiempo a ángulo? Está complicado, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué les parece si propongo que hay una velocidad angular metida en todo esto? Hay una velocidad angular constante, de manera que en todo momento yo multiplico esa velocidad angular por el tiempo y me da el ángulo que es el argumento de la función seno o coseno que yo voy a dar como solución. O sea, tiene que haber una velocidad angular omega asociada a esto. Y eso me da una idea de qué es este factor G sobre L, porque ¿qué pasa si yo derivo el seno de K por T? Aquí es la derivada del seno de K por T. K por T todo junto, ¿no? Seno del producto K por T. Sería coseno de KT por K. Sí, Claro, se deriva con efecto T. sería K por coseno de KT, ¿sí? Ujú. Así digámoslo. O sea, tiene que ser, claro, porque tenemos que derivar la función y después tenemos que derivar el argumento, ¿sí? Si el argumento no es la propia variable independiente, tenemos que hacer la regla de la cadena. Derivamos la función y después derivamos por el argumento. Y la derivada de K por T es T. Perdón, es K. Es K, ¿no es cierto? Bueno. Y si tengo que derivar dos veces, esa constante K va a aparecer dos veces. Entonces, esto es algo que está elevado al cuadrado. Y nuestra constante acá dijimos que tiene que ser una velocidad angular. Entonces, vamos a llamarle a esta G sobre L, la vamos a llamar omega cuadrado. Porque omega es la constante por la que tengo que multiplicar el tiempo para tener el argumento de la función coseno. Y cuando derive dos veces va a salir omega cuadrado acá. Entonces digo, bueno, entonces G sobre L es omega cuadrado. Eso quiere decir que esa velocidad angular asociada a esta oscilación es raíz cuadrada de G sobre L. Eso lo estoy sacando de nuestro pálpito de que la función que tiene que ser solución acá es una función seno o coseno, ¿sí? Entonces, finalmente, vamos a escribir que nuestra función tita de t es la amplitud máxima, ¿se acuerdan? Tita mayúscula, por el coseno de omega t. Puedo poner coseno con una fase, ¿sí? O puedo poner el seno con una fase. Y la frecuencia angular omega está dada por la propia ecuación. La ecuación me estaba diciendo que esto tiene que ser omega cuadrado, o sea, omega es raíz de G sobre L. ¿Me han entendido por acá? Si se han perdido un poco, no nos matemos, no nos matemos. De esto, lo único que yo quiero es que veamos que hay una línea lógica, aunque todavía no tengamos las matemáticas para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de segundo orden, homogéneas, mediante argumentos de razonamiento lógico podemos palpitar una solución. Y aquí ya la estamos palpitando, ¿sí? Es la amplitud inicial que yo le quiero dar al sistema por la función seno o coseno.
por qué puedo poner coseno más phi? Bueno, porque si esta phi es pi sobre 2, esto es coseno, esto es seno, ¿sí? O sea, corriéndola un... ¿Y de qué va a depender que yo ponga acá seno o coseno? ¿De qué va a depender, jóvenes? ¿Por qué puede ser seno o coseno así tan alegremente? ¿De qué va a depender? Del signo. No. ¿De la posición inicial? Sí, caballero, va a depender del momento en que yo diga, bueno, a partir de ahora empieza la oscilación. Si la oscilación empieza cuando θ está en el ángulo más grande posible, o sea, cuando está en el θ mayúscula, la amplitud es la máxima, entonces conviene que esto sea 1. Y para que esto sea 1, el coseno tiene que ser 1, ¿no es cierto? Entonces, conviene que sea la función coseno, porque en t igual a 0, el coseno vale 1. Entonces la fase phi vale 0, porque en t igual a 0, el sistema está en su máxima amplitud. Si phi vale 0, en t igual a 0, coseno de omega, 0, de omega por 0 es 0, y el ángulo, el valor instantáneo de la coordenada es igual a la amplitud máxima. Y listo. Entonces, una vez que yo defina la condición inicial, puedo hacer desaparecer esa fase, ¿sí? Y puedo quedarme con una seno o con una coseno. Pues si yo quiero empezar a contar el tiempo cuando el péndulo esté pasando por aquí, ¿sí? La amplitud es 0. Entonces yo necesito que en t igual a 0 la amplitud sea 0. ¿Y quién me da un 0 en t igual a 0? El seno. Entonces si yo quiero empezar a contar el tiempo a partir de este punto, la función con que describo la oscilación será una función seno. Solo depende del momento que yo elija como el momento inicial. ¿Sí? Bien. Entonces, perdón, ahí estaba destacando que θ mayúscula era la amplitud inicial que ya habíamos definido en el dibujito donde hicimos la traslación del reloj de péndulo, perdón, del reloj, el reloj pulsera no, el reloj pulsera, el reloj de cadena a nuestro modelo. ¿Sí? Bien, perdón. Y si tenemos una frecuencia angular omega, si tenemos ¿Hola? ¿Horacio? Me parece que sí. Esperen un segundito, ya lo llamo al profe. No me atienden, chicos. ¿Pueden aguardar un ratito y esperar a que el profe se conecte de nuevo? Sí, no hay problema. Dale, gracias. No, profe, que hijo se le corta. Que si me pueden esperar que el profe se conecte de nuevo. Sí, Gracias. no hay problema.
Perdón, chicos, no me contesta. Si quieren, sigan conversando entre ustedes o si tienen alguna duda, yo les respondo. Hasta tanto. ¿Qué pasó? Hola, hola, ¿qué pasó? Hola, no sé, te colgaste. ¿En qué momento, por Dios? Hace como mucho. No, no lo puedo creer. Sí, la perdimos en. No ¿En sé. dónde estaba? ¿No A se ver, acuerdan dónde estaba? buenos alumnos, ¿en dónde estaba el profe? Creo que empezaba la frecuencia, si no me equivoco. Estaba terminando de explicar cuando era seno y coseno en el péndulo. ¿Y ahí se me cortó la conexión? Sí. Sí, por ahí. Bueno, volvemos a la velocidad de la luz, volvemos. Tiene que presentar pantalla. Sí. No, toda la pantalla no. Voy a presentar. Vas a tener muchas llamadas perdidas mías ahora sí. Por razón estaba que parecía que iba a salir volando el celular. Pero bueno, como estaba en clase, yo digo, no le doy bolilla, estoy en clase. Bueno. Y yo ya había llegado hasta el simulador. Qué cosa, qué horror. Bueno. Subí. Sí. Espera un cachito que... ¿Por aquí andábamos? Sí, exacto, cuando el ángulo era menor a 10. ¿Hasta ahí estaban, chicos, o más arriba? Ahí. Bueno, entonces decíamos que una primera aproximación que puedo hacer para suavizarla y hacerla más digerible esta ecuación es considerar ángulos menores que 10 grados. Entonces, si estoy expresándolo al ángulo en radianes, se puede demostrar, y los invito a que lo hagan, a que el seno del ángulo y la tangente del ángulo y el ángulo mismo tienen el mismo valor. Entonces, en vez de poner ahí el seno del ángulo, pongo el ángulo mismo. Y entonces tengo, perdón, ahora lo voy a tener al celo a la vista por si se vuelve a cortar, me llama Ceci. 1000 perdones, chicos, 1000 perdones. Entonces, esta ecuación es una ecuación diferencial. Esta sí ya es lineal, porque las derivadas y la propia función θ están vinculadas mediante una relación lineal, ¿sí? Entonces, decíamos que si cancelo m, agrupo todo en un mismo miembro, le saco el coeficiente de L, divido todo en L para que la derivada no tenga coeficientes, me queda esto, ¿sí? Y esto es lo que vamos a tratar de solucionar. Habíamos dicho que la función que tiene una derivada segunda que es opuesta a la propia función era una función seno o coseno. Bien. Entonces, y tenía que tener un argumento que sea un ángulo y que, bueno, como el ángulo por derivada va a estar dos veces, va a estar acá al cuadrado, le vamos a poner la velocidad angular omega. Bueno, estoy repitiendo muy rápido porque ya lo había dicho. Entonces, esta es una posible solución, donde el ángulo de fase va a depender del instante que yo empiece a medir el tiempo. ¿Sí? Si yo empiezo cuando está en la amplitud máxima, θ en t igual a 0 tiene que ser igual a θ mayúscula. Entonces esto tiene que ser igual a 1. Para que esto sea igual a 1, tiene que ser la función coseno, para que el coseno de 0 sea 1. Entonces puedo poner coseno y ya no pongo la fase phi, ¿sí? Y si quiero empezar cuando la masa puntual está en la posición de equilibrio, en el instante t igual a 0, la amplitud vale 0, entonces necesito que esta parte sea 0. Para que esto sea 0, esto tiene que ser un coseno, entonces esto tiene que, si esto es un coseno, el coseno de 0 es 0. Bien. Habíamos dicho que si esta es la frecuencia angular, el período, bueno, en realidad para esta ecuación diferencial el período viene dado por este desarrollo en serie, pero fíjense, todos los términos son potencias de un seno de un ángulo muy chiquito. Entonces, si el ángulo es muy chiquito, el seno al cuadrado es muy chiquito, el seno a la cuarta es muy chiquito, el seno a la sexta, a la octava, son todos despreciables, y me quedo con el término inicial. Ahí está. Entonces, esto es el modelo sacado en limpio. No sé por qué no estoy presentando. Ahí está.
Este es nuestro modelo sacado en limpio. Aquí está a lo que llegamos, habiendo partido de los supuestos que le hicimos al reloj de bolsillo, ¿sí? Considerando que el hilo es inextensible y sin masa, que la masa es puntual y que la única fuerza que actúa es el peso, más la hipótesis de que la amplitud es pequeña, estas son las ecuaciones que describen al sistema. ¿Sí? Aquí está considerado para el caso en que se empieza a contar el tiempo cuando la masa está en la posición angular máxima, cuando se la alarga desde la amplitud más grande. ¿Sí? Bien, y el periodo queda definido por esta ecuación donde, si se ve, el periodo no depende ni de la amplitud, ni del tiempo, ni de la masa. El periodo es una constante que solo depende de la longitud del hilo. Decía que esta L tiene que ser en realidad esta L, perdonen ahí un errorcito de transcripción. Esta L es la L mayúscula, que es la longitud del hilo inextensible. Y G es el módulo de la aceleración de la gravedad, ¿sí? Entonces, este es el periodo. Y este modelo nos está diciendo que este sistema va a oscilar perpetuamente, con una amplitud constante, que es igual a la amplitud que yo le di. No me digan que se me volvió a cortar. No, está bien. Me vibró el celular y ya me asusté. Bueno, entonces, eso es lo que hicimos nosotros. Le metimos los supuestos al sistema real, lo convertimos en nuestro modelo, le aplicamos las leyes de la física a nuestro modelo, y esto es lo que el modelo nos devuelve. Esto es lo que el modelo nos está diciendo que va a ser el comportamiento del sistema. Va a oscilar con una amplitud θ, la posición en función del tiempo va a estar dada por esta ecuación, y la característica de ese movimiento va a ser este periodo constante, que queda definido solo por la longitud del péndulo. Porque si yo ya estoy en el planeta Tierra en una determinada latitud y longitud, G es una constante, ¿sí? Entonces, ahí está. ¿Han comprendido el proceso de ir desde la realidad al modelo y ver qué predicciones nos hace el modelo? Sí, profe. Ajá. Cuando lo repasen, yo digo, puede ser que las ecuaciones les hayan resultado medio ásperas, ¿sí? Las ecuaciones, toda la parte esta de que les metía presión de las ecuaciones, pero si lo miran después con tranquilidad el video, y con el libro al lado, van a ver que van a poder pasar más o menos indemnes por el espinoso campo del desarrollo de las ecuaciones. Pero van a quedar muy contentos porque aquí está todo nuestro modelo del péndulo simple, desarrollado con sangre, sudor y lágrimas, ¿sí? Entonces se tienen que sentir muy contentos de que lo han logrado. Bueno, vamos a dejar por un momento este sistema. Perdón, les decía que tenemos un simulador que, si van a la guía, tienen un simulador que funciona tal como lo describen nuestras ecuaciones. Aquí está la URL, aquí tienen lo que sería la pinta del sistema. Pero por ahora voy a avanzar, si nos queda tiempo lo vamos a curiosear al modelo, ¿sí? Entonces, ahora avancemos. Ahora vamos a dar un salto muy importante y vamos a pasar a ver otro tema, que es la representación gráfica de magnitudes físicas. Es una poderosísima herramienta que se complementa con todo esto que estamos viendo del desarrollo de los modelos físicos. Y les quiero dar después, creo que les voy a dar un ejemplo que les va a demostrar que es así, que la representación gráfica de magnitudes físicas tiene una importancia fundamental en el estudio de los modelos. Bueno. Supongamos que ahora tenemos que describir el movimiento de un móvil que se desplaza en una trayectoria rectilínea, ¿sí? Tenemos que tratar de describir de la mejor manera posible cómo se mueve ese móvil a lo largo de su trayectoria rectilínea, y para eso podemos hacer mediciones de tiempos y distancias, ¿sí? Entonces, si nos preguntan, ¿ese móvil se mueve con movimiento rectilíneo uniforme? A partir del origen de coordenadas, ¿qué tendríamos que hacer para responder a esto?
¿Qué habría que hacer si queremos saber, por ejemplo, si el movimiento es rectilíneo y uniforme? Y ver si recorrió la misma cantidad de distancia y la misma cantidad de tiempo. Exactamente. En otras palabras, tenemos que La medir trayectoria recta el también. tiempo. Claro, la trayectoria ya parece que es rectilínea, ¿no? Va por una autopista el auto, entonces, y se ve que podemos medir distancias y medir tiempos, entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a medir intervalos de tiempo y vamos a medir distancias recorridas en esos intervalos de tiempo y vamos a procesar ahí. Por ejemplo, si yo quiero saber si el movimiento es uniforme, ¿qué tendría que pasar? Y tendría que pasar que la velocidad instantánea calculada entre dos intervalos sucesivos me tendría que dar una constante, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo con esto? Claro. Si esto es uniforme, la velocidad media en cualquier intervalo es igual a la velocidad instantánea, entonces en todos los intervalos la velocidad media tiene que ser la misma. Entonces yo tendría que ponerme con paciencia china a medir velocidades medias en un montón de intervalos, en todos los intervalos que pueda formar en la tabla de valores, y ver si todos me dan dentro del error la misma constante. Si todos me dan la velocidad media, podré responder a que sí se está moviendo con movimiento rectilíneo y uniforme. Y podré responder si partió del origen o no. Bueno, ahí está un poquito más complicado. Pero ustedes ya saben, ¿qué puede sintetizar toda la información que yo puedo sacar de estas mediciones y que me va a decir si el cuerpo se mueve con movimiento rectilíneo uniforme y si partió del origen o no? ¿Qué herramienta es la que se puede usar? Inmediatamente ustedes, ¿qué harían en práctico de física? ¿La velocidad? ¿Qué harían con estos datos? En un práctico de física, ¿qué harían con estos datos para saber si se está moviendo con movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, ya sabemos que es rectilíneo, queremos saber si Ver que no haya aceleración. ¿Cómo? Ver que no haya aceleración. ¿Y cómo puedo verlo fácil sin tener que calcular intervalo por intervalo? Porque para ver que no haya aceleración tendría que hacer esto, intervalo por intervalo, y encontrar que las velocidades medias son las mismas. Entonces, Claro, pero efectivamente yo puedo ver que recorre la misma cantidad de distancia y la misma cantidad de tiempo. claro, pero se tiene que poner a hacer cálculos intervalo por intervalo. ¿Y qué resume todo eso, jóvenes? Les doy la respuesta yo. Una representación gráfica. Si yo con esos datos construyo una gráfica de la posición en función del tiempo, voy a ver si los puntos me dan una línea recta, ya sé que la velocidad media es la misma en cualquiera sea el intervalo que yo tome. Y extrapolando al origen, voy a saber si partió o no del origen de coordenadas. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Sí, Bueno, yo creía que se me había amotinado la tropa. Sí, jóvenes, justamente una representación gráfica tiene tremendo poder de resumir toda la información que tenemos e inmediatamente nos está diciendo las características de la relación entre estas dos variables. Acá estamos relacionando dos magnitudes físicas, la magnitud distancia recorrida y la magnitud tiempo. Y al relacionarlas mediante un gráfico, yo ya puedo sacar un montón de información propia de cómo fue el desarrollo de esta variable en función de esta. ¿Sí? Bueno, pero aquí está hecho un gráfico al estilo de un libro. Para poder trazar una recta acá, así tan linda como está, se tendría que haber medido infinitos puntos uno a continuación del otro para sacar datos de todos los puntitos, y eso no es posible. En realidad lo que uno saca es una serie discreta de valores, ¿no es cierto? Uno tiene una serie discreta de valores, no tiene infinitos valores. Pero si uno representa ese conjunto discreto de valores, puede ver la tendencia del comportamiento e imaginarse que entre dos puntos todos los intermedios están siguiendo la misma tendencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dirían? Bueno, agarramos todos estos datos, lo metemos en el Excel, hacemos hacer una gráfica y ahí está, listo, termina el problema, ya está. Ahí se ve que sí, que el movimiento es una recta, listo, me voy a la casa. ¿Es así? Ahí terminó el problema.
¿Les parece que está bien esa gráfica? Hay que unir los puntos. Hay que unir los puntos y hay que hacer un montón de cosas. Bueno, fíjense. Yo de entrada les digo, así, no. Ahí no termino el problema. ¿Sí? No solo porque no están unidos los puntos, sino porque se está representando mal las cosas. Fíjense, por empezar, estos ejes ni se sabe qué son. ¿Sí? Ni se sabe qué son. No hay un nombre de la variable que está representada acá, no están las unidades. ¿Sí? ¿Es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta etiqueta serie 1 que me está robando espacio de gráfico acá? Si no estuviera este rotulito, yo podría ocupar todo esto con gráfico. ¿Sí? Entonces eso no está, no va. Y después, ¿dónde está esta información? ¿Dónde está esta información? La incertidumbre que yo tengo en la medición del tiempo y la incertidumbre que yo tengo en la medición de la distancia, que son inseparables de las mediciones de los valores de distancia y tiempo. No puedo informar valores medidos sin informar la incertidumbre. ¿Sí? Esencialmente por eso está mal este gráfico. Y además porque está faltando que se identifiquen claramente los ejes y que se aproveche la hoja al máximo. Entonces, esto está mal. ¿Cómo sería un gráfico correcto? ¿A qué aspiramos a llegar? ¿Cómo tienen que ser los gráficos que nosotros como futuros ingenieros, futuros físicos, futuros investigadores, futuros profesionales de la ciencia y la tecnología, cómo tienen que graficar? Y tienen que graficar algo así. ¿Sí? Una gráfica lo más despejada posible, donde estén identificadas las variables que van en los ejes, estén representadas con sus unidades, y si ustedes se fijan, cada punto que representa un par de valores medidos, se dibuja como una cruz, ¿ve? ¿Y por qué una cruz? Bueno, porque esa cruz tiene dos barras entrecruzadas. Una de esas barras, la horizontal, representa la incertidumbre en la variable que está en el eje horizontal, en este caso el tiempo. En el centro de la cruz está el valor que dice la tabla, ¿no? Y a partir del centro hacia la izquierda tengo menos delta t y hacia la derecha tengo más delta t. ¿Sí? Y en sentido vertical tengo la otra barra que representa la incertidumbre en la posición, que es del orden de 1 metro. A partir del valor central tengo más delta x hacia arriba, menos delta x hacia abajo. De esa manera está volcado al gráfico toda la información de la tabla. ¿Entienden? Este es un gráfico que está hecho con buen criterio científico. Toda la información disponible se ha trasladado al gráfico. Y la información disponible incluye las incertidumbres. No nos podemos olvidar de que la incertidumbre de las magnitudes medidas forma parte de la información que uno toma al medir. ¿Sí? Entonces tiene que ir a la representación gráfica. Bueno, y aquí está lo que yo les decía, cómo una representación gráfica produce importantes aportes a los modelos que uno desarrolla. Esta tabla de valores que están viendo fueron tomadas por un astrónomo del que creo que yo ya les hablé, Edwin Hubble. Ahí está el nombre, H-U-B-B-L-E, Edwin Hubble. Este astrónomo fue el que, unos años antes de la publicación de este artículo, que es del año 1929, en 1926 creo que Hubble demostró que el universo era más grande que nuestra propia galaxia. Fíjense, estamos hablando de los años 20 y todavía no se sabía hacer con certeza si el universo era nada más que nuestra galaxia o era más grande que nuestra galaxia. Bueno, en 1926, Edwin Hubble, midiendo desde un observatorio, demostró que había cuerpos en el universo que estaban más lejos que el tamaño de nuestra galaxia. Entonces el universo era más grande que nuestra galaxia. Y en 1929, Edwin Hubble había recopilado un montón de información
sobre las velocidades que tenían esas otras galaxias que estaban fuera de la nuestra, ¿sí? Con qué velocidades se movían esas galaxias respecto de la nuestra, ¿sí? Y estas son las velocidades de las galaxias respecto de la nuestra, y estas son las distancias de esas galaxias respecto de la nuestra. Y el tipo hizo un gráfico. Este es el gráfico. Ahí está, dice. Velocity Distance. Velocity Distance Relation. O sea, relación velocidad-distancia entre nebulosas extragalácticas. Nebulosa se le dice a todo objeto que está en el universo que tiene pinta de nubecita. Las galaxias que están muy lejanas, con los telescopios que había ya en los años 20, se veían como pequeñas nubecitas. Después se vio que eran galaxias como la nuestra, que podían ser espirales, elipsoidales, espirales barradas, etc. Pero mientras tanto se les llamaban nebulosas o nébulas, ¿sí? Entonces aquí está el resultado de las mediciones de Hubble, de velocidades en función de las distancias. Acá están las velocidades con que se mueven esas galaxias respecto de nosotros, y acá su distancia a nosotros en unidades parsec, que son, creo que ya habíamos visto que era el parsec, ¿no? Al comienzo del curso. Bueno. Y cuando Hubble vio cómo quedaban las velocidades en función de las distancias, vio que, aunque están un poco desparramados los puntos, hay una tendencia a que la velocidad es cada vez mayor mientras más lejana está la galaxia. Le sacó la pendiente esa recta, y esa pendiente se convirtió en un hit de la física, la constante de Hubble, que fue la que demostró que el universo está en expansión. Y a partir de esta sencilla gráfica surgió la teoría del Big Bang, la teoría de la gran explosión. Entonces, una simple representación gráfica contribuyó enormemente a la elaboración de un modelo físico, nada más y nada menos que de todo el universo. ¿Qué les parece? ¿He demostrado mi punto o no? ¿No me creen? ¿Se cortó la comunicación? No. ¿Están sorprendidísimos? Choqueados. Bueno, fíjense qué importante que es entonces hacer buenas representaciones gráficas, ¿sí? Bueno. Vamos, entonces, humildemente volvamos a nuestro laboratorio, volvamos acá. Queremos ver con qué criterio se construye un gráfico, un buen gráfico científico, donde todo un conjunto de datos quede plasmado en un papel, ¿sí? Y que permita ver claramente qué caracteriza esos datos, que no son otra cosa que una relación entre dos magnitudes físicas, que pueden ser de un modelo o pueden ser de algo medido en la realidad, de lo cual yo quiero elaborar un modelo, ¿sí? Esto me puede servir, por ejemplo, como en el caso de Hubble. Hubble no tenía idea de la relación que había entre las distancias y las velocidades, no sabía. Entonces se puso a medir y sacó el modelo del universo en expansión. Nosotros podemos saber o no el modelo que vincula dos magnitudes físicas, pero haciendo una representación gráfica puedo o tener una idea cuál es la relación que las vincula, o puedo confirmar si esas magnitudes responden a un modelo que yo ya conocía de antes. Pero para eso tengo que tener los datos bien representados. Entonces, tenemos que meter toda esta información en una típica hoja milimetrada. Esa es nuestra meta. ¿Con qué criterio vamos a volcar datos tomados de un experimento en una hoja milimetrada? ¿Sí? Bueno, la hoja milimetrada tiene sus dimensiones características. La típica hoja milimetrada tiene un campo milimetrado de 20 por 30 centímetros, ¿sí? Entonces yo tengo que tratar de volcar estos datos. La primera pregunta que puedo hacer es, ¿cómo la pongo a la hoja? ¿Así paradita o así volcadita? Porque puedo elegir yo cómo ponerla a la hoja, ¿no es cierto? Bueno, eso puede ser elección de cada uno de nosotros, o puede estar sujeto a las condiciones, ya vamos a ver. Por lo pronto, digamos que podemos tener cierta libertad en elegir la orientación de la página.
podemos elegir la orientación vertical, o sea, hacer nuestro gráfico con el eje Y a lo largo de la dimensión más grande de la hoja, el eje X a lo largo de la dimensión menor de la hoja, o al revés. En principio tenemos libertad. A su vez, si yo elegí la orientación que le voy a dar a mi hoja, ¿sí? Vertical o apaisada, elijo una de las dos. ¿Dónde pongo cada variable? O sea, ¿cómo hago la asignación de los ejes? ¿A dónde pongo la variable distancia y a dónde pongo la variable tiempo? Así tengo que siempre poner la distancia en el eje vertical y siempre ponerle el tiempo en el horizontal. ¿O puedo poner al revés? Puedo en algún caso poner tiempo acá y la distancia acá. Y en la configuración apaisada, ¿tiene que ser así o también puede ser así? ¿Cuántas preguntas? Bueno. Generalmente el tiempo no se pone abajo. ¿Cómo? El tiempo casi todas las veces se pone abajo. Bueno, acá le doy el criterio. ¿Cuál va a ser nuestro criterio general? El criterio general es que cualquiera sea la orientación que uno le dé a la hoja, la vertical o la apaisada, vamos a representar en el eje horizontal la variable que se controló en el experimento, ¿sí? Supónganse que ustedes están haciendo un experimento donde prueban el estiramiento de un resorte en función del peso que le ponen, ¿sí? Y ustedes lo que controlan con mucho cuidado es el peso. Ustedes tienen un conjunto de pesitas y tienen una balanza de mucha precisión. Entonces ustedes saben el valor de las pesitas que le van a colgar al resorte. Entonces esa es la variable que estamos controlando. Estamos controlando el peso. Entonces en ese caso pondríamos la fuerza peso o la masa de las pesitas como variable independiente en el eje horizontal, ¿sí? Y en el eje vertical iría lo que sería la respuesta del sistema cada vez que yo varío la variable independiente. Cada vez que le aumento el peso, el resorte se estira un poquito más. Entonces, el estiramiento es la respuesta del sistema, y a eso lo graficaría en el eje vertical. Y ahí me quedaría, entonces, estiramiento en función de peso. Me quedaría el estiramiento en el eje vertical y el peso en el eje horizontal. Aquí, en este caso, está complicado porque no tenemos detalles de cómo se está haciendo la medición de la velocidad de este auto. No sabemos qué se está controlando. Pero tenemos otro criterio que es que normalmente también, si no sabemos cuál es la variable que se ha controlado, a la variable que se midió con mayor exactitud se la pone en el eje horizontal, ¿sí? Y fíjense que lo que está medida con mayor exactitud, miren que los valores máximos están en las decenas de cada una de las unidades, y acá la incertidumbre en el tiempo es 2 órdenes menor que esto, mientras que acá es solo un orden menor que esto, ¿sí? Entonces, aparentemente lo que está medido con mayor exactitud es la variable tiempo. Entonces podríamos decir, bueno, tenemos un argumento para decir que yo voy a poner la variable tiempo en el eje horizontal. ¿Mm? ¿Comprendieron la idea del criterio, jóvenes? Sí, profe. Bien. Una vez que yo elegí la orientación de la hoja, elegí la asignación de los ejes, tengo que elegir la escala adecuada para representar el trabajo. ¿Y qué tiene que ver Panamá con las escalas? Bueno, acá tenemos un mapa, y en un mapa hay escala. ¿Qué es una escala? Fíjense, esta definición la saqué de Wikipedia. La escala es la relación de proporción, qué interesante esto, es la relación de proporción entre las dimensiones reales de un objeto y las del dibujo que la representa, ¿sí? Entonces, en un mapa, la escala, ¿cuál es el objeto que yo estoy representando en un mapa? Distancias. En un mapa uno representa distancias, ¿sí? ¿Y cómo las representa? Y también mediante distancias, porque uno hace un dibujito chiquitito de una cosa grande, entonces representa distancias en función de distancias. Y aquí está la escala del mapa, fíjense, ahí lo dice, la escala 1, 2 puntos, 750.000. Acá lo saqué en grande. ¿Alcanzan a leerlo ahí? Escala 1 en 750.000. Esta es la relación de proporción entre un tamaño en el mapa y un tamaño en la realidad.
esta es la relación que hay entre una longitud que se mide en el mapa respecto de una longitud real. Es decir, si yo me voy a Panamá, lo que está aquí representado con 1 centímetro de longitud, me voy a Panamá y mide una bocha de kilómetros, ¿sí? Entonces, eso es. Bueno, pero así no, medio que no, está medio fulero, ¿no? Así se representa la escala. Bueno, vamos a convertir esto que nos dicen los geógrafos a algo que nosotros podemos entender. Esto me está diciendo que 1 centímetro en el mapa representa 750.000 centímetros allá en Panamá o en cualquier lado, ¿sí? En cualquier parte del mundo que esté representada a la misma escala. 1 centímetro de mapa representa 750.000 centímetros. O como quien dice, 1 centímetro de mapa representa 7,5 kilómetros. Y esto ya es algo que yo entiendo fácil. 1 centímetro de mapa representa 7,5 kilómetros. Si a lo largo de esta ruta yo marco 1 centímetro, será un recorrido de 7,5 kilómetros. ¿Sí? Y si puedo ir trazando, puedo ir midiendo una poligonal a lo largo de la ruta, puedo saber qué distancia hay de esta ciudad a Panama City haciendo este recorrido, ¿sí? Viendo el mapa, sin usar el Google Earth y sin usar el GPS. ¿Está? Entonces, esto me está diciendo la escala. Esto, 1 en 750.000, quiere decir que 1 centímetro de mapa representa 7,5 kilómetros. ¿Comprendido esto hasta acá, jóvenes? Esa es la relación de proporciones. Esa es la relación de proporciones entre las dimensiones de un objeto real, o sea, una distancia real sobre la superficie de la Tierra, y la distancia o longitud que las representa en un dibujo, en un mapa, ¿sí? Incluso los modelitos. ¿Alguien armó alguna vez un modelito de un avión o de un autito? Escala en 1 en 72, escala 1 en 46. ¿Han visto esas escalas? Eso quiere decir... Sí. Si dice escala 1 en 72, claro. Si dice 1 en 72, quiere decir que lo que es 1 centímetro en el modelito representa 72 centímetros en el avión real, ¿sí? Bien. Y entonces, para nosotros la escala es este número que va a salir de hacer este cociente, porque esto es un cociente, ¿eh? Estos dos puntos, ¿qué significan? Cociente, esa es la relación de proporciones. Una proporción es un cociente, ¿está de acuerdo? Entre la distancia en el mapa y la distancia real. Eso es la escala, un cociente entre la distancia en el mapa y la distancia real. Entonces, en esta información la podemos traducir a esto, que la escala E de este mapa es la relación 1 centímetro a 7,5 kilómetros. Esta es la escala de ese mapa, en términos sencillos que nosotros entendemos. ¿Está claro hasta ahora? Sí, profe. Sí. Bien, entonces esto quiere decir que en este mapa 1 centímetro representa 7,5 kilómetros. Bien, bien, ya sabemos leer mapas, perfecto. Pero ¿qué me interesa a mí los mapas si estamos viendo representaciones gráficas? Bueno, paciencia. ¿Para qué me sirve la escala? Bueno, puedo convertir cualquier distancia que yo mida en el mapa, L sub m, yo puedo medir, agarrar una regla y medir una distancia L sub m en el mapa en centímetros, ¿sí? Entonces a esa distancia L sub m medida en el mapa, la puedo convertir a distancia real. ¿Cuánto mide realmente desde ahí hasta ahí? Si agarro L sub m y lo divido en la escala E. Entonces eso me va a dar la longitud real en kilómetros, ¿sí? A cualquier distancia medida en el mapa. Y a la vez, si yo, por ejemplo, quiero construir una nueva carretera y va a ir desde acá hasta acá, la puedo dibujar a la carretera, medir, y después a esa longitud medida la puedo convertir, perdón, a la longitud real que tengo que recorrer, tengo que ver con qué dibujito lo tengo que representar en el mapa. Entonces la longitud que yo tengo que dibujar en el mapa, L sub m, va a ser la longitud real por el factor de escala. Entonces mi nueva ruta ya va a tener la longitud L sub m, que va a ser la longitud real de este punto a este punto, dividido en la escala, multiplicado por la escala. Y para cualquier caso, para cualquiera de los casos, siempre la escala es la razón entre la longitud en el mapa sobre la longitud real.
Bien. Ahora sí vamos a las gráficas de tipo científico. Así van a ser las gráficas, o así aspiramos que sean las gráficas que ustedes normalmente construyan en laboratorio. Sobre el papel milimetrado, ustedes eligen la orientación de la hoja, en la hoja asignan los ejes a cada variable, identifican los ejes, acá hay una magnitud S medida en metros, acá hay una magnitud B cuadrado en metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Y acá hay una representación gráfica de puntos con sus incertidumbres experimentales, ¿sí? Y acá se ha trazado una mejor recta. Bien, y ahí están los factores de escala. Bueno, en un gráfico, la escala es la relación de proporción entre un valor de una magnitud b sub x o b sub y y la longitud que la representa sobre el eje respectivo, L sub x o L sub y. ¿Sí? B, puse B de valor. Estos valores que están en el eje X, estos valores que están en el eje Y. Y estas son longitudes medidas sobre el eje X, y estas son longitudes medidas sobre el eje Y. ¿Sí? Entonces, las escalas tienen que representar las proporciones entre estas cosas, entre valores representados y longitudes que los representan. Eso tiene que ser la escala. Y como tenemos dos variables representadas en este gráfico, necesitamos dos escalas. En un gráfico de dos variables hay dos escalas, una E sub X y una E sub Y. ¿Sí? Cada una de esas escalas nos indicará la razón entre la longitud que representa un valor en el eje X y el valor mismo representado en ese eje, y una longitud que representa un valor en el eje Y y el propio valor representado. Esas serían las escalas. Bien. Aquí, por ejemplo, las personas que hicieron este gráfico pusieron las escalas como los geógrafos. Pusieron 1 centímetro, 2.05 metros. Hagamos como hemos hecho con el mapa de Panamá. Hagamos el cociente. Dividamos 1 centímetro en 0,5 metros. ¿Qué nos da? 2 centímetros sobre metro. Quiere decir que la escala en el eje horizontal es tal que 2 centímetros de gráfico representan 1 metro de distancia real. ¿Y para qué me sirve eso? Y bueno, que, por ejemplo, puedo contestar esta pregunta. ¿Qué valor de la magnitud b sub x representa una distancia de 6,2 centímetros sobre el eje X? O sea, yo quiero saber, si yo trazo un segmento de 6,2 centímetros hasta aquí, en el eje X, ¿qué valor de la magnitud que está acá representa esa longitud? ¿Cómo tengo que hacer? A la longitud sobre el eje la divido en la escala, ¿sí? 6,2 centímetros dividido 2 centímetros por metro me da 3,1 metros. Quiere decir que una longitud de 6,2 centímetros sobre el eje, por acá, representa una distancia real de 3,2 metros en el experimento que está volcado en esta gráfica. Ahí está. Esa longitud de 6,2 centímetros está representando el valor... 3,1. 3,1, perdón. No sé dividir por 2. Qué vergüenza. Ahí está. ¿Lo ven clarito? Y también podría ser al revés. Podría plantearlo el problema al revés. Es decir, ¿cómo hago para representar 3,1 metros en este eje, donde la escala es 2 centímetros por metro? Bueno, tengo que agarrar 3,1, lo multiplico por la escala y ahí me va a salir 6,2. ¿Sí? Con el eje Y lo mismo. Ahí en el eje Y pusieron 1 centímetro, 2 puntos, 10 metros sobre segundo al cuadrado. Eso quiere decir que hago el cociente y quiere decir que 0,1 centímetro representa 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces puedo contestar preguntas como esta. ¿Cuánto vale la longitud sobre el eje X, sobre el eje Y, L sub Y, con la cual yo puedo representar la magnitud 83 metros sobre segundo al cuadrado? ¿Cómo tengo que hacer? Y bueno, agarro ese valor, lo multiplico por la escala y me dice que tengo que trazar un segmento de 8,3 centímetros para representar este valor. Entonces, trazo 8,3 centímetros, ¡puc! Y ahí donde tengo los 8,3 centímetros, ahí está representado el valor 83 metros sobre segundo al cuadrado.
¿Estamos comprendiendo, jóvenes? Sí. Bien. Entonces tengo que elegir la orientación del papel, asignar los ejes y calcular las escalas. Hasta ahora esas van siendo las 3 tareas que tenemos que hacer. Y se me va la tarde. Bueno. Entonces, una vez elegida la orientación y asignado los ejes, viene la tarea de elegir las escalas. ¿Y cómo hago para elegir las escalas? Bueno, supóngase que yo ya decidí que voy a poner la distancia D en el eje vertical, voy a poner la hoja vertical, ¿no es cierto? Voy a poner la distancia D y el tiempo T acá, porque el tiempo es la magnitud medida con mayor exactitud. Entonces, ¿cómo hago para encontrar los factores de escala convenientes? Y bueno, el primer criterio, el más sencillo, es el de los tamaños máximos. Mi hoja en sentido vertical tiene un tamaño máximo T sub I de 30 centímetros. Y tiene un tamaño máximo T sub X de 20 centímetros en horizontal. Entonces, y a la vez, en las tablas de valores tengo el máximo valor de tiempo y el máximo valor de distancia. Entonces lo que voy a hacer va a ser, para encontrar la escala del eje horizontal, voy a hacer la relación entre el tamaño máximo en sentido horizontal y el máximo valor de la magnitud que va en el eje horizontal. ¿Entendieron el criterio? Para el eje X, hago la relación entre el máximo tamaño de hoja y el máximo valor que quiero representar. Eso es lo que estoy proponiendo acá. ¿Sí? Sí. Suena intuitivo, ¿no es cierto? Es lo que normalmente uno hace. Pensar en, bueno, si tengo que graficar todo esto, este es el máximo valor, y tengo este espacio de hoja, bueno, meto ese espacio de hoja igual a eso, entonces esta sería la relación de escala. Y lo mismo con el eje vertical. Hago que el tamaño máximo de la hoja en sentido vertical lo relacione con el valor máximo en el eje Y. ¿Sí? Bueno, hagámoslo. Ahí tomamos el máximo tamaño en sentido horizontal, 20 centímetros, tomamos el máximo valor de tiempo, 21 segundos, ahí está el máximo valor de la hoja en sentido vertical, 30 centímetros, la máxima distancia recorrida, 39 centímetros, y ahí está. Entonces, hagamos las cuentas, y nos salen estos factores, estas escalas. Para el eje horizontal, 0,0952 centímetros sobre segundo, y para el eje vertical 0,7692 centímetros sobre centímetro. Pregunta, ¿ustedes usarían estas escalas? No, son muy complicadas. Son muy complicadas. Son muy complicadas, ¿no es cierto? No podemos usar estas escalas, son horrorosas. No, así no. Tenemos que tratar de que las escalas siempre sean números sencillos, siempre sean, por lo menos, si van a ser números no enteros, que por lo menos no sean expresiones irracionales con infinitos decimales, o con una larga cadena de números decimales. No, tratemos de sacar números sencillos como factores de escala. Pero ¿cómo puedo hacer si este es mi máximo ancho de hoja y este es el valor más grande que yo tengo que representar? Y esto también es mi máximo alto de hoja y este es el valor más grande que yo tengo que representar. Es como, bueno, pero podemos hacer pequeñas variaciones. Podemos modificar ligeramente los valores de estas razones que estamos estableciendo acá. Podemos jugar un poco con los valores, ¿sí? Para tratar de obtener números que sean sencillos o por lo menos no sean irracionales, ¿sí? Pero, ojo, no puedo hacer variaciones arbitrarias yo acá, porque fíjense, estamos restringidos. Por un lado, no puedo tomar valores más grandes que Tx y que Ti, o sea, no puedo aumentar Tx, no puedo aumentar este valor. ¿Por qué? Y bueno, porque mi hoja mide 20 centímetros. Entonces, a Tx no lo puedo aumentar. Sí. Puede ser que ahí cuando hace 20 centímetros sobre 21 segundos, ¿no debería ser 0,95? No Puede ser. 0,0. Puede ser que se me haya pifiado un cero, pero no es esencial. Igual el tema es que si hace 20 sobre 21 le va a quedar un irracional, ¿sí?
Gracias por el aporte. Perfecto. Está bien, gracias a usted. Pero el tema es que es fiero, ¿no es cierto? No es 20 sobre 21 lo que yo quiero. Entonces, no puedo aumentar T sub X, porque la hoja mide 20 centímetros, y no puedo aumentar T sub Y porque la hoja mide 30 centímetros. Entonces, en todo caso, entonces, a los valores de tamaño de hoja los podré achicar un poquito. Y lo que no puedo achicar son los valores máximos de las variables. Es decir, yo no puedo tomar un valor menor que 21 segundos, porque si no estaría dejando fuera el valor experimental 21 segundos. Si tomo un valor acá menor que 21 segundos para que acá me dé un cociente racional, no puedo, porque si no estoy dejando afuera el valor experimental 21. No puedo tomar de acá 20 sobre 20. Entonces, no puedo agrandar los tamaños de hoja, ni puedo achicar los valores máximos de las mediciones, pero puedo hacer al revés. Puedo disminuir un poquito Tx y Ti, y puedo aumentar un poquito T máximo, o sea, podría pensar que en vez de graficar hasta 21, yo grafico hasta 23, porque aunque no tenga el punto 23 o el punto 25, usar ese valor 23 o 25 me va a permitir encontrar un factor de escala racional. Me va a sobrar después un poco de hoja en el sentido horizontal, pero voy a tener un factor de escala racional, ¿sí? Entonces, hagamos una pruebita al respecto. Aquí, por ejemplo, en vez de tomar 21 centímetros, tomo 40 centímetros, perdón, 21 segundos, tomo 40 segundos. Es decir, ¿qué pasaría si yo, en vez de usar este valor máximo de tiempo, hago un tiempo imaginario de 40 segundos para encontrar el factor de escala? Y ahí hago entonces 20 sobre 40, me queda 0,5 centímetros sobre segundo. Y es un número piola, es un factor de escala que sí está bueno para trabajar. ¿Les parece? Pero me va a quedar, digamos, voy a representar en el eje X hasta más o menos la mitad de la hoja. Si los valores graficados van a entrar hasta más o menos la mitad de la hoja, porque los valores reales llegan hasta 21 centímetros. Yo estoy calibrando la hoja con hasta 40 centímetros. Me va a sobrar el gráfico en el sentido horizontal, pero lo voy a estar representando en una escala razonable, fácil de manejar. El precio que hay que pagar es que por ahí pierdo hoja. Bueno. ¿Y qué pasa con el eje Y? Bueno, con el eje Y lo muevo un poquito simultáneamente a los dos valores. En vez de tomar los 30 centímetros de la hoja, tomo 28 centímetros. Tomo hasta 28 centímetros de altura, y en vez de pensar en una distancia de 39, pienso en una distancia de 56. Y si hago esa razón, me da también una escala piola de 0,5 centímetros por centímetro. Entonces, ahí he hecho mis pruebitas de jugar con los valores de las razones y he llegado a escalas razonables. ¿Estoy ya listo para graficar? No, no y no, porque lo que estoy representando acá son magnitudes medidas. Entonces, lo que tengo que hacer a continuación es, si ya he elegido las escalas, tengo que probar que con esas escalas yo pueda representar las incertidumbres delta de t y delta de d. Esa es la prueba de fuego. Cualquiera que haya sido los factores de escala que me salieron aquí, yo necesito estar seguro de que voy a poder representar las incertidumbres. Si no, no estoy haciendo un gráfico de laboratorio. ¿Sí? Bueno, a ver, probemos. Con esta escala, con esta relación de escalas que saqué acá, la incertidumbre de 0,1 segundo, ¿de qué tamaño me sale? Bueno, agarro el valor 0,1 segundo, lo multiplico por el factor de escala y me sale que lo tengo que representar con 0,05 centímetros, o sea, acá, con medio milímetro. Es decir, la incertidumbre en el eje horizontal estaría representada por un segmentito de medio milímetro. Y la división más chiquita de nuestra hoja es 1 milímetro. Y yo no sé ustedes, pero yo, ojo, para dibujar medio milímetro no tengo.
entonces, en principio, con esta escala, no podría representar delta de t. Y eso no está bien. Eso no está bien. Bueno, un bajón. Lo recuperemos del bajón y veamos qué pasa con el eje Y. Con el eje Y, con este mismo factor de escala, probemos. Agarremos la incertidumbre de 1 centímetro, la multiplicamos por nuestro factor de escala, ahí falta la coma, perdón, 0,5, y nos sale que sí, que con 5 milímetros represento la incertidumbre. O sea que en el eje Y, donde pongo las distancias, la incertidumbre va a ser de medio centímetro para arriba y medio centímetro para abajo. O sea, va a ser una barra de error de 1 centímetro de largo. Entonces está bárbaro. A la incertidumbre en el eje vertical sí la voy a poder representar. Bueno, pero una sí y otra no. Entonces, no es satisfactorio que una de las magnitudes se quede sin representar. Entonces, antes de quemar naves y decir, bueno, voy a tener que dibujar solamente las incertidumbres en el sentido vertical, en el sentido horizontal no podré. Hagamos una pruebita. Hagamos una pruebita. Fíjense que la incertidumbre en vertical es bastante grande. Y yo podría pensar que la puedo mandar a la variable D, a la dimensión más chica de la hoja, y aún así poder representar el error, pues estaría reduciéndolo a la mitad. Y eso me daría oxígeno, porque yo tendría ahora la distancia de 30 centímetros para tratar de representar el tiempo con su incertidumbre. Entonces, como alternativa para que yo pueda representar las incertidumbres de las dos variables, propongo pasar a la orientación apaisada, así. Siempre mantenemos la distancia en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal, por el criterio de que el tiempo es la magnitud medida con la mayor precisión. Entonces, recalculemos. Ahora nuestra relación va a ser que 30 centímetros, con el criterio de los máximos, ¿no? 30 centímetros, la máxima dimensión de la hoja ahora, tiene que representar 21 centímetros, pero eso me da ahí un número feo. Entonces agarro una relación y ahora sí puedo hacer la relación 21 a 21. Agarro un intervalo de 21 centímetros en el eje, ¿sí? Y lo relaciono con los 21 segundos, que es lo que tengo que representar, y me da una escala de 1 centímetro sobre segundo. ¿Eso me permitirá graficar el tiempo? Sí. Multiplico 0,1 segundo por 1 centímetro y me da 0,1 centímetro. O sea, voy a representar la incertidumbre del tiempo con un segmentito de 1 milímetro. Y el segmentito de 1 milímetro lo veo porque es la mínima división de la hoja. Entonces está perfecto porque ahora puedo representar el tiempo en el eje horizontal poniéndole la barrita de error. ¿Sí? Y si hago las cuentas para el eje vertical, tengo que poner los 20 centímetros con el máximo, 39, 20 a 39 da un número feo, pero ahora puedo tomar que a 20 centímetros lo asocio a 40 centímetros de recorrido. Un poquito este valor, y me va a quedar una relación 20 a 40, 0,5, hago el cálculo, y me da que la incertidumbre en el eje vertical la represento con 0,5 centímetros. Entonces puedo graficar en orientación apaisada con estas escalas. ¿Sí? Bueno. Orientación apaisada, ¿yo por qué la hice? Bueno, entonces, una vez que se han elegido las escalas, lo que puedo hacer es convertir los valores a las distancias que tengo que representar en los ejes, ¿no es cierto? Entonces, a cada valor de tiempo lo multiplico por el factor de escala, E sub x, y al primer valor de tiempo 3 segundos lo multiplico por 1 centímetro sobre segundo, me da 3 centímetros. O sea que el primer valor lo represento por un segmento de 3 centímetros. Así hago también con los de Y. A la distancia de 10 centímetros en la realidad, la multiplico por el factor 0,5,
la voy a representar con 5 centímetros en la gráfica. Y así proceso todos los datos y también las incertidumbres, y aquí están las longitudes que yo tengo que representar en los ejes. Estas son las longitudes que me representan cada uno de estos valores en el eje X y en el eje Y, y las respectivas incertidumbres. Entonces, trasladamos eso a la hoja y nos queda algo así. ¿Está? Y ahí, entonces, fíjense los rasgos que tiene esta gráfica. Los puntos están representados con las barras del error, ¿sí? No hay ningún adorno, no hay líneas de referencia, no le puse un valor al pie de cada punto, no. Las escalas están graduadas con valores de referencia enteros, ¿sí? No importa que yo no tenga exactamente a dónde cae este valor, porque para eso tengo la hoja milimetrada. Si yo sé que estos son 25 y estos son 30, sé cuánto vale cada milímetro y ya puedo saber cuánto vale a qué altura está este punto, ¿sí? O a qué distancia horizontal está este punto, lo puedo sacar de la propia gráfica. No hace falta llenar de rayas de referencia horizontal y vertical. Así, lo más despejado posible. Las variables en los ejes están indicadas con sus unidades, y ahí están los factores de escala. Esta es una gráfica con criterio científico en donde estamos volcando toda la información experimental recogida, incluyendo las incertidumbres. Fíjense que lo que nos está mostrando esta relación es que hay una cosa fea, ahí hay un punto que está un poco feíto, y sin embargo, siguiendo más o menos el criterio de Hubble y diciendo, bueno, a grandes rasgos, aquí hay una relación de tipo lineal entre distancia recorrida y tiempo transcurrido. Entonces yo podría tirar una recta con el criterio de que trate de cortar, por lo menos por las barras de error de los puntos, y si algunos me quedan fuera, que queden la misma cantidad por arriba que por debajo de esa recta que yo tiré. Y es lo que está pasando aquí, ¿ven? Esta recta roja que yo dibujé está pasando por 5 de los 7 puntos, y de los dos que quedan fuera, uno está por arriba y otro está por debajo. Están como equilibrándose los puntos que están fuera de la recta, ¿sí? Entonces, esta podría ser una buena representación global del comportamiento de ese móvil, y si es aceptable esta respuesta, yo podría decir que se ha movido con movimiento rectilíneo uniforme, y si extiendo la recta, hago una extrapolación al origen, puedo decir que no partió del origen de coordenadas, porque en t igual a 0, la distancia d es claramente distinta de 0, ¿sí? Entonces, este es el criterio para construir gráficos. Bueno, les propongo la siguiente actividad. Al simulador se los voy a dejar para que ustedes jueguen, ¿sí? Vayan a la página del simulador y tomen series de puntos, por lo menos 5 pares de valores, longitud, tiempo, ¿sí? Vayan variando la longitud y vayan midiendo el periodo de oscilación, con el criterio de medir el tiempo total de n oscilaciones, ¿no? ¿Se acuerdan cómo hicimos con el otro simulador? Pongan a oscilar durante un tiempo t, midan el tiempo total y después hacen el periodo igual al tiempo total sobre el número de oscilaciones que han contado. Siempre tengan la misma masa y la misma amplitud inicial. No importa si grande o chica, lo que ustedes quieran. Si quieren restringirse al modelo que hemos desarrollado, pongan esto del orden de 10 grados. Pero si no quieren, métanle con esto nomás. Y anoten los errores mínimos. Y tengan eso para la próxima clase. Bueno, les agradezco muchísimo. Espero que me hayan entendido. Espero que hayan seguido el desarrollo hasta acá. Espero que hayan aceptado que por lo menos es lógico lo que les he explicado hasta este punto. Y bueno, cuando repasen, si les salen dudas, ya saben, me pueden mandar un mail o consultar con el ayudante, ¿sí? O con Ceci. Bueno, jóvenes, muchísimas gracias por la paciencia y llegamos a la diapositiva más linda de la presentación. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, hasta luego. Chao. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias por la clase, profe. Nos vemos. De nada, señorita. Hasta luego.
¿Dónde está? ¿Y a la cámara? Acá está. Bueno, quería dejar de presentar. Bueno, si Ah. alguien de los que se quedó quiere hacer alguna pregunta, le puedo contestar. Señorita Cabana, ya le mandé un mail a la profesora Silvia Bravo con consultas. Ya voy a esperar que ella me responda y le digo qué hacemos, ¿no? Bueno, voy a detener la grabación.